vamos a leer el pasaje, ahí lo van a tener ustedes ahí, vamos a leer alternadamente el 1 al 17. Yo leo primero, dice así: puesto que ya muchos han tratado, era del 5, del 5, verso 5, perdón. Hubo en los días de Herodes, de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Todos justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de ser todos juntos, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hasta ahí. Bien, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías y su mujer llamada Elizabeth. ¿Cuál era el problema de esta pareja? Que no tenían hijo, ¿verdad? Y eso provocaba tristeza, provocaba dolor, provocaba, ¿verdad?, pesar de que todo el mundo tenía a sus hijos corriendo ahí, ¿verdad?, jugando y haciendo travesuras, porque de veras que los hijos, ¿cómo nos sacan las canas verdes?, ¿verdad? Pero no estamos contentos si no tenemos hijos. Ya después nos quejamos: ay, estos hijos, ¿verdad? Bueno, no que querías hijos, pues, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Tenemos, nos enojamos. No tenemos, estamos tristes, ¿verdad? Todos apesadumbrados. Y obviamente dice la Biblia que ya tenían, ¿qué?, muchos años, ya eran grandes de edad. Ya había pasado, lo más seguro, el tiempo de la fertilidad. Difícil para ella, ¿verdad?, ya concebir, porque aparte, dice la palabra, era estéril. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? A veces no entendemos los planes de Dios para nuestras vidas. A veces no sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Pero los planes de Dios siempre son perfectos. Muchas veces nosotros no los entendemos, no comprendemos por qué, ¿verdad?, suceden las cosas, pero los planes de Dios son perfectos y tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Hace 8 días mi nieta Annie estaba en el hospital. Hace 8 días, ¿verdad? ¿Por qué motivos? No lo sabemos. Yo creo que Miriam y Israel se han de haber preguntado en ese momento: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Si nosotros te servimos, nosotros, ¿verdad?, estamos ahí contigo y cuidamos tu casa, etcétera, etcétera. ¿Por qué permites que mi nieta? A veces no entendemos las cosas, pero los planes de Dios son perfectos y tenemos que aprender a recibir de Dios lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ya cuando Ani estuvo bien, cuando nos avisaron que ya estaba bien, que ya la vi el miércoles contenta, jugando, gracias a Dios, con su carita sonriente, yo le dije: gracias, Dios, gracias. Qué bonito es ver a las nietas así contentas,
¿verdad?, a los hijos felices. A veces no lo entendemos, pero Dios tiene sus planes. Y el plan de Dios a veces pasan los años. Algunos periodos para que se cumplan los planes de Dios parece que fueran larguísimos. Y a veces parecen demasiado cortos. Realmente a veces no sabemos por qué algo es rápido y algo es tarde. Yo creo que sería bueno prender la luz, ¿no? Yo como que veo que está muy oscuro el ambiente, ¿verdad? Pero bueno, a veces parecen tan lentos los años y los planes de Dios. Por ejemplo, la pandemia. Ahí llevamos 9 meses de pandemia. Ya vamos para 10. Y qué pesado se hace, ¿verdad? Dice uno, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esta pandemia? Hasta que nos vacunemos. ¿Y cuándo van a haber las vacunas? Hasta que las traigan. Primero que las produzcan. No la hallaban, la vacuna. Ya está habiendo vacunas de varios, ¿verdad?, laboratorios. A ver cuándo las traen. Y si las traen, primero van a vacunar a los médicos, a las enfermeras. Todos ellos van a ser primero, porque son los que están enfrentando la enfermedad de primera línea. Después el ejército, según escuché, y hasta después los adultos mayores, de los cuales yo todavía no formo parte. No, sí. Estoy joven todavía, estoy chavo. Pero bueno, los adultos mayores, pero a ver cuándo nos toca, hermano. Yo creo que hasta enero, febrero, marzo. Mientras que, pues seguí con cubrebocas. Aquí lo traigo, mire. Aquí lo traigo, ahorita me lo pongo. ¿Sí? Dice uno, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Hasta qué horas va a terminar esta situación? ¿Se imagina Israel cuando eran cautivos en Egipto? Dice la palabra de Dios que más de 400 años pasaron en cautiverio. ¿Qué son 400 años, hermano? Lo que llevamos de independencia, más, desde la colonización, ¿verdad?, de México por Cristóbal Colón, fue ya por 1500, ¿no?, por 1512, por aquel lado, cuando Cristóbal Colón llegó a América, ¿verdad?, el descubrimiento de América, y más 500, 400 años, 1912, ya llevamos 600 años. Pero el pueblo de Israel pasó 400 años cautivos en Egipto, hermano. También, desde el último profeta Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, la venida de Jesús, pasaron 400 años en que no hubo profeta. No hubo profeta en Israel. 400 años de silencio. Y la gente obviamente decía, ¿qué está pasando? ¿Cuándo se va a cumplir la venida del Mesías que Isaías profetizó 800 años antes de Jesucristo? Fíjese bien, 800 años antes Isaías estaba profetizando la venida del Mesías. Pero ¿se imagina? Tuvieron que pasar 800 años. A veces dice uno, Dios ya se olvidó. Mucha gente dice, Dios ya se murió. Ya no existe Dios. Por eso la gente se desespera y vive su vida como se le da la gana, pensando que Dios ya se murió. Y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Sin embargo, hermano, Dios tiene sus tiempos. Gálatas 4:4 dice, hermano, Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió el tiempo, no antes, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, 800 años pasaron desde que Isaías lo profetizó hasta que se cumplió. Imagínense el pueblo de Israel bajo el yugo, ¿verdad?, del imperio babilónico primero, luego los persas, y luego los griegos, y luego los romanos, y sufriendo el oprobio, la presión
de los imperios que los dominaban, gritaban y clamaban: ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo vas a mandar a ese Mesías que nos va a rescatar? Y cuando llegó, no lo reconocieron, para colmo, no lo recibieron. A lo suyo vino, ¿a los suyos qué? No lo recibieron, ¿verdad? Lo que tenemos que entender, hermano, es que Dios tiene sus tiempos para cada cosa, ¿sí? En este caso, en la vida de Zacarías, ellos podrían haber dicho: Señor, ¿por qué nos dejaste sin hijo? Para los ciudadanos judíos era una ofensa o era una mancha el no tener hijos. Era motivo de tristeza, de carga, de agonía el no tener hijos. La gente, ¿verdad?, los menospreciaba. ¿Qué vas a hacer cuando te mueras? ¿De quién va a ser todo lo que has tenido, todo lo que has acumulado, tu propiedad, tu negocio, tu casa? ¿De quién va a ser el día que te mueras? Y se angustiaban: ¿quién va a llevar tu apellido? Aunque no me acuerdo si tenían apellidos en aquellas épocas, ¿verdad? Porque lo único que decían es: José de Arimatea, Lázaro de Betania. Yo no sé si sería el apellido, pero ¿quién va a llevar tu apellido? Nosotros hoy en día nos angustiamos y decimos, ¿verdad?, ¿quién va a llevar mi apellido? Yo tengo 4 nietas. Y digo, ahí se va a perder mi apellido. El único que me va a salvar es Levisito, que va a postergar un poquito, ¿verdad?, el apellido Cadena, porque él se llama Leví Israel Cadena Enríquez. Y falta que no se case con una mujer de esas duras que diga: primero el apellido mío, porque si no ya valí, ¿verdad? Pero el único que va a postergar mi apellido es Leví. Ya mis nietas, cuando se casen, pues el apellido de ellas va a quedar en segundo término. Se acabó el apellido Cadena. Pero cuando menos tengo, aunque sea de la cola, pues se van a apellidar algunos Cadena, ¿verdad? Pero otros ni siquiera, porque no tienen hijos. ¿Quién va a llevar tu apellido? Y eso era una carga, hermano, para Zacarías y para Elizabeth, ¿sí me entienden? Una carga para cualquier pareja, para cualquier matrimonio, hermano. Así que, qué tristeza para ellos. Pero el día de aligerar su carga llegó. Y así puede llegar el día para usted de aligerar su carga de parte de Dios, ¿sí? Entonces, podemos ver en la palabra de Dios, hermano, que ambos ya eran avanzados de edad. Sí, se nos dice aquí en la palabra de Dios que ya tenían varios años. Ambos, verso 7, ambos eran ya de edad avanzada. Lo más seguro es que no tenían ya posibilidades. Y esto, hermano, provocaba en ellos tristeza, dolor, carga, agonía, ¿sí? Los demás sabían también eso y los acompañaban en su dolor, en su pena. Tenían compasión de ellos. Entonces, no podían ocultarlo. Eran buenas personas, no cabe duda. Era un siervo de Dios. Sin embargo, era un siervo de Dios con una tristeza en su corazón. Los siervos de Dios no estamos exentos de tristezas. Yo estoy feliz porque mis hijos le sirven a Dios, todos, Betsy, Israel, José Samuel. Pero he sabido de hijos de pastores que se van al mundo, al pecado. Y me imagino la tristeza de los padres, siervos de Dios, pastores, que se alejan sus hijos de la iglesia, que reniegan de Dios. Y eso a cualquier siervo de Dios le causaría tristeza, le causaría dolor, le causaría agonía, a pesar de ser siervos de Dios. Tal vez su carga eclipsara todas sus bendiciones.
¿Por qué? Porque no hay con quién compartir las bendiciones que Dios nos da. ¿De quién va a ser todo esto que he hecho en la vida? Esta casa, ¿verdad? Mis cosas que he acumulado, el dinero, no sé, la cuenta. ¿De quién va a ser? ¿Quién se le va a quedar? ¿El gobierno? Saber que tu nombre va a ser olvidado, perdido, tu apellido, que ya nadie más va a escuchar de la familia Cadena. Tal vez usted, hermano, ha venido en esta mañana con cargas en su corazón, con tristezas. Tal vez sus hijos andan alejados de Dios, perdidos en el mundo, en las drogas, en el pecado. Tal vez anda agobiado porque no tiene para comer, porque no tiene trabajo, porque no tiene recursos ¿con qué va a hacer ahora en Navidad? ¿Con qué les va a dar regalo a sus hijos? ¿Con qué va a ser la cena de Navidad? Tal vez tiene una relación incorrecta con otros, problemas en su matrimonio, ¿verdad? Tal vez tiene mala salud, se siente enfermo, se siente triste porque le han diagnosticado alguna enfermedad difícil, hermano. Yo no sé, tal vez usted viene con alguna carga en su corazón, como Zacarías, como Elizabeth, que fue a ofrecer el incienso. A él le tocó ofrecer el incienso en ese día, hermano. Era su trabajo como sacerdote. Fue a cumplir con su trabajo, pero él tenía una carga en su corazón que no lo dejaba estar contento, ¿sí? Pero el día de aligerar su carga llegó. Así como llegó el día de aligerar la carga del pueblo de Israel cuando llegó el Mesías, ¿verdad? Así llegó el momento para Zacarías. Ese día dice la palabra que Zacarías fue al templo, verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entró en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Y qué pasó? Se le apareció un ángel, dice, del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Por qué no antes? ¿Por qué hasta ese momento? Porque Dios tiene ¿qué? Sus tiempos. Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál sería su oración, hermano? ¿Usted qué cree que sería su oración? Yo me acuerdo cuando la hermana Carmelita Martínez me decía: pastor, ayúdeme a orar para que Dios me dé un hijo. ¿Cuántos años pasaron, Lupe, casados sin tener hijos? 11 años casados sin tener hijos. No porque no quisiera. ¿Lo buscaron? Claro que sí. En muchas formas lo buscaron, mandando cartitas a la cigüeña, a París, hasta que dijo: pastor, ayúdenme a orar. Hemos estado orando a Dios por un hijo y no llega. Pero Dios tiene sus tiempos. Y por fin, después de 11 años, les mandó a Samuel, mira, ese muchachote que está ahí, grandote, ¿verdad? Él fue la respuesta a su oración y Dios los bendijo con un hijo. Luego vino Pablo, allá está, ¿verdad? Y ahora ya está contenta la hermana Carmelita. Yo creo que ya está cansada de los nietos, de tantos niños que tiene ahora. Se han multiplicado, ¿verdad? Y faltan los de Pablo. Faltan los de Pablo. Y ahora Carmelita, usted la ve con una sonrisota de oreja a oreja, contenta. ¿Por qué? Porque Dios escuchó su oración. ¿Sí me entiende? Llegó el momento de que Dios contestara su oración.
sí, él sería satisfecho del anhelo que tenía de tener un hijo. Ese anhelo que había en su corazón, ¿verdad?, de tener un hijo en sus brazos. Algunas cosas para notar en cuanto a ese día. Primero, era un día ordinario, precedido por un ayer ordinario. O sea, no había nada especial, porque él nunca se esperaba lo que iba a pasar, ¿verdad? Ese día cumplió con sus obligaciones ordinarias. Le tocó ofrecer el incienso aromático, y él cumplió. Fue al templo como solía, y era el día de oración. ¿Sí? Dios actúa en los días ordinarios, cuando menos te lo esperas. Es cierto que el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés, dice la palabra, en Hechos 1:8, o ahí vamos a encontrar que siendo el día del Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Ese fue un día especial. Yo creo que Dios lo aprovechó para dar a conocer, ¿verdad?, el Espíritu Santo a toda la multitud que estaba ahí en Jerusalén ese día. Pero, por ejemplo, cuando nació Jesucristo, era un día común y corriente. Hoy para nosotros no lo es, porque hoy nosotros todos esperamos el 24 de diciembre. Es un día especial para nosotros, pero antes de que Jesús viniera, era un día común. Los pastores estaban en el campo, cuidando las ovejas, los rebaños, cuando de pronto apareció un coro de ángeles, ¿verdad?, cantando, ¿verdad?, cánticos hermosos, y les dijeron: vayan a Belén de Judea para que vean lo que Dios ha mandado. Dios actúa, hermano, en los días ordinarios. En la Biblia encontramos varios días ordinarios en los cuales cambió la vida de muchas personas. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. No lo vamos a leer todo, solamente unos versos. Aquí encontramos a un ciego llamado Bartimeo. Dice que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué?, mendigando. Él no sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Era un día ordinario para él. Llévenme a un lugar donde pueda estar con la mano así, pidiendo una ayudita, por favor, una ayudita, un peso para un taco, por favor. ¿Sí me entienden? Ahí estaba Bartimeo, y oyendo que era Jesús Nazareno, porque la gente decía: ay, Jesús, mira, ahí viene una multitud. Es Jesús. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Es Jesús. Entonces inmediatamente comenzó a dar voces, gritos, ¿verdad?, y a decir: Jesús, hijo de, ten misericordia de mí. Y la Biblia nos dice que Jesús, después de muchos gritos, a pesar de que la gente le decía: cállate, no perturbes al maestro, pero él sigue gritando con más fuerza. Aprovechó la oportunidad y clamó al Señor en un día común y corriente. Y Jesús se paró y le dijo: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que te haga? Señor, pues que recobre la vista. Y el Señor le dio la vista. ¿Cuántos años pasó ciego? No nos dice la palabra, pero el día sucedió. Aprovecha el momento cuando el Señor pasa, aprovéchalo, porque es el día de aligerar tu carga. La Biblia nos dice en Lucas 9, 19, verso 1 a 10, que había un hombre llamado Zaqueo, publicano, sí, un hombre hasta cierto punto deshonesto. Sin embargo, ¿verdad?, él aprovechó el momento. Jesús iba pasando por ahí, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía causar la multitud, pues era pequeño de estatura. Sí, la gente no lo quería, así que hasta por allá, un chaparro, sotaco, ¿verdad?, tapón de alberca, hasta por allá, no lo querían. Imagínense, publicano y chaparro, peor. ¿Sí me entienden?
Así que todos, órale, no le des de plagar, déjale, que no se pase. Así que lo que aprovechó él, se subió a un árbol y desde ahí arriba quería ver a Jesús. Y eso, hermano, le trajo bendición. ¿Por qué? Porque Jesús se paró y le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y usted sabe el final de la historia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sí me entiende? Y la vida de Zaqueo fue transformada por el poder de Dios. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Otro ejemplo nada más es Juan capítulo 4. No lo vamos a leer porque es una historia muy larga, 42 versos. Pero dice la palabra, los primeros versos del capítulo 4 de Juan, que Jesús iba a Samaria, ¿verdad? Capítulo 4, verso 1, ¿puedes ponerle? ¿Es ese? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más. Síguele, por favor. Aunque Jesús no bautizaba, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Siguiente. Y le era necesario pasar por Samaria. Y déjale. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Si los judíos no querían pasar por Samaria, era lo que ellos trataban de evitar, pasar por Samaria. Para los judíos, Samaria era un lugar prohibido, era un lugar malo, ¿verdad? Era un lugar corriente. Es como por decirle, era necesario pasar por Tepito o por San Juan de Dios. Antes San Juan de Dios tenía mala fama, ¿no? Hoy no. Hoy está Obregón, que es una zona comercial, Javier Mina. Pero antes, los que ya tenemos nuestros años, sabemos que la zona de San Juan de Dios era famosa por las cantinas, los antros de vicio, hermano. Tenía un compañero en la vidriera de Guadalajara, que cuando le dieron su aguinaldo, hermano, él estaba contento, y lo primero que hizo fue bajarse ahí en San Juan de Dios. Ahí nos dejaba el camión, ahí en San Juan y Juárez y Calzada, y se fue a un antro y se puso una borrachera que le robaron el aguinaldo, le robaron todo, quedó tirado ahí. Al día siguiente nos estaba pidiendo dinero para comprarle juguetes para sus hijos. ¿Por qué? Porque todo lo había perdido ahí. Era una zona de perdición, San Juan de Dios. ¿Sí me entienden? Y nadie quería ir a San Juan de Dios. No, a mí no me gustaba ir a San Juan de Dios. Ahora las mujeres no salen de ahí porque van a Obregón a comprar chácharas y pinturas y cosméticos y todas esas cosas, ¿verdad? Vamos a Obregón, pues van, ¿verdad? A llevarlos. Pero dice que le era necesario pasar. ¿Por qué? Porque había una mujer que necesitaba la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Una mujer samaritana que ya su vida, nadie daba un cacahuate por ella, hermano. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es marido. Oye, ya había intentado 5 veces rehacer su vida y nadie la quería. ¿Quién sabe por qué no la querían? A lo mejor no sabía guisar esta mujer, no sabía cocinar, ¿verdad? No sabía preparar unos frijolitos, hasta el caldo se le quemaba. Yo no sé, pero no la querían. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, estás viviendo en unión libre, en amaciato. Pero Jesús le habló. ¿Sabe que en esa época los hombres no le hablaban a las mujeres? Era una falta de respeto. Y Jesús le dijo: mujer, dame de beber. La mujer se sorprendió: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana que te dé de beber? Y ya Jesús entabla una conversación, y usted conoce el final de la historia. La mujer fue salva y todos los del pueblo de ella fueron salvos gracias a que Jesús tenía que pasar por Samaria, hermano. Así que lo que tenemos que hacer es confiar en que Dios tiene sus tiempos. ¿Cuándo? ¿En qué momento Dios me va a dar la respuesta a mi oración? No lo sé, pero yo tengo que pedirle, confiar, insistirle. Hay una parábola, ¿verdad?, del juez injusto y de una mujer que le pide: hazme misericordia,
hazme misericordia. Y le pide, y el juez dice, ya le voy a hacer misericordia porque me va a colmar la paciencia. Y le hizo misericordia. Dios es mucho más hermoso que ese juez injusto. Cuando su carga fue aligerada, en el caso de Zacarías y Elizabeth, las bendiciones fueron mucho mayores que lo que habían esperado. Ellos habían anhelado un bebé, un bebito, uno al que pudieran amar, en quien pudieran volcar todo el amor que ellos tenían como padres, en el que pudieran verse a sí mismos reflejados, ¿verdad? Alguien que le postergara su apellido, que pudiera mantener su recuerdo vivo en el vecindario. No pedían mucho, no pedían gran cosa, solamente un hijo, Señor. Pero Dios les dio un hijo que hasta la fecha, hermano, 2000 y tantos años después, aún se le recuerda, ¿sí o no? Y gracias a ese hijo, la historia de Zacarías y Elizabeth está en la Biblia. No fue un hijo cualquiera, no fue un hijo común y corriente, fue un hijo especial, ¿sí? A quien todo mundo recuerda. Multitudes lo escucharon predicar, hermano. Multitudes lo escucharon predicar, ¿sí? Y fue el guía espiritual de multitudes de personas. Hasta el perverso Herodes estaba en ese grupo de sus admiradores. Lo respetaban porque sabían que era un profeta de Dios, hermano. Dice la palabra, ¿verdad?, que fue el precursor de Cristo Jesús. Fue el que le preparó el camino al Señor, ¿sí? Así que cuando el ángel le dijo, tu oración fue escuchada, ¿verdad? Y tu mujer te dará a luz un hijo. Y no cualquier hijo, un hijo que trajo mucha bendición para ellos. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es la carga que tú tienes? ¿Cuál es la angustia, la tristeza, la agonía que tú tienes cargando en la vida? Yo lo que te quiero decir, hermano, ¿verdad? Tráesela al Señor. Tráesela al Señor y confía en que Él va a escuchar tu oración y tu carga será aligerada. Llegará el momento en el que el Señor te quitará esa agonía y te dará la respuesta a tu oración, a tu petición, a tu necesidad, hermano. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Yo no sé, no puedo decirte hoy, mañana, pasado. No lo sé. Pero tú confía en Dios y tú verás la gloria de Dios. Dice, Jesús le dijo a Marta o a María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo le he dicho en otras ocasiones, en otros sermones, que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Él siempre nos dice, ahorita te lo voy a responder, o espérate un poquito, o no te conviene. Pero Dios siempre contesta nuestra oración. Y ahora, Carmelita, ¿no estás contenta de ver a todos tus nietos, tus hijos? ¿Verdad qué bendición? ¿Te acuerdas cuando me dijiste, pastor, ore por mí para que Dios me dé un hijo? Hace muchos años, ¿verdad? No voy a decir cuántos, sino Samuel va a quedar en evidencia. Pero Dios respondió la oración, ¿verdad? Y así va a responder la oración de ti cuando tú confíes en Él, y Él va a aligerar tu carga, va a quitar tu agonía. ¿Te acuerdas, Claudia, cuando decías, ay, necesito un trabajo? Necesito un trabajo. ¿Ya te pagaron tu primer salario? Gloria a Dios. Ya le pagaron su primer salario, ¿verdad? Y yo sé que Dios la va a bendecir más. Si aprendemos a confiar en Dios, Dios llegará en su momento y quitará la carga
de nuestros hombros y nos dará felicidad para cada uno. Que la paz de Dios sea con ustedes.